Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. El ofrendar y el diezmar, hermanos, es una gran bendición para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hogares. Amén. Beneficios de ofrendar, hermanos, de diezmar. Leímos aquí en Malaquías 3:10. Primero dice, abrirá las ventanas de los cielos. O sea, el Señor desatará bendiciones continuas para nosotros, para que seamos prósperos. Amén. 2. Dios promete bendecir en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Eclesiastés, venga conmigo. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Él promete bendecirnos en abundancia. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás, lo recogerás. Amén. Cuando usted viene, hermano, deposita su diezmo, su ofrenda en el alfolí. Con el tiempo, ser paciente, el Señor viene y bendice su vida, porque Él le devuelve, Él sobreabunda, hermano, en bendición. Él viene, amén, y le promete bendecirlo en abundancia. 3. Dios reprenderá al devorador por nosotros. O sea que el Señor cuidará nuestras entradas, nuestro trabajo, empleo, si tiene negocio, nuestro negocio. Amén. Él cuidará para que usted siempre sea bendecido. 4. Dios protegerá a nuestros hijos. ¿Cómo los protegerá? Dándoles salud. Amén. También le dará protección a toda su familia. Propicia la gracia y favor. Seremos bienaventurados. Seremos bendecidos para prosperar y ser tierra fértil, prosperada, aleluya, deseable, ser tierra deseable. Amén. Entonces usted en esta mañana va a venir a depositar sus diezmos, sus ofrendas, lo que el Señor le ha dado, con un corazón alegre, no un corazón triste, porque al Señor no vamos a venir con tristeza, sino con alegría, hermanos, sabiendo que el Señor a su tiempo, Él nos va a bendecir con una abundancia. Amén. Así que puestos de pie, hermanos, tomen su ofrenda, sus diezmos, los vamos a bendecir en esta mañana. Gloria a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque tú, Señor amado, nos has dado, Señor, el privilegio de poder estar aquí, Señor, para venir y traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, hacia ti. Pedimos, Señor amado, que tu bendición, Padre, tu bendición sobreabunde en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor. En nuestros empleos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, negocios, Padre Santo, aleluya. Que seas tú, Señor, con nosotros, que nos hagas, Señor amado, fértil, Padre Santo, una tierra deseable, Señor amado Jesús. Pedimos, Señor amado, que bendigas las entradas de la iglesia, Padre, Señor, bendice, oh Señor amado, multiplica, Señor Padre Santo. En esta mañana pedimos tu bendición, Padre, sobre cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Alabo y bendigo tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre, Señor Jesús. Amén y amén, aleluya. ¿Qué no pasa, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cosas maravillosas vendrán, cosas maravillosas verás, cosas maravillosas harás si tú crees en Jehová. Cosas maravillosas vendrán.
es Jehová, el Santo de Israel. Él es Jehová, Él es Jehová, Él es Jehová, mi sanador. Él es Jehová, Él es Jehová, Él es Jehová, el Santo de Israel. Él es Jehová, aleluya. Él es Jehová, nuestro sanador. Amén, gloria a Dios. Con ustedes nuestro hermano pastor, hermanos, que el Señor les bendiga. Continuémonos gozando. Aleluya. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio de parte de Dios una vez más el estar en este lugar para glorificar su nombre. ¿Pueden descender, hermanos? Vamos a dar el tiempo para que los niños pasen a su clase en esta oportunidad, y usted y yo nos preparamos para recibir el mensaje que Dios ha preparado para nuestras vidas. Amén. Así que si se prepara, vamos a orar en el nombre del Señor. Ya los que tienen que salir ya han salido y usted se queda acá para que juntos recibamos el mensaje de Dios a nuestras vidas. Amén. Así que hacemos una oración, por favor. Le pedimos al Señor que nos hable en esta oportunidad. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder estar una vez más, Señor, en tu casa. El privilegio que nos has dado, Señor, de poder congregarnos, de llegar a este lugar, Señor, para exaltar y bendecir tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos, los cuales tú has traído, Señor, con el propósito de hablar a sus corazones, Señor, con el propósito, Señor, de bendecirles. Gracias, Señor, porque tú nos has amado, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú has derramado de tu misericordia sobre nosotros, y hasta el día de hoy, Señor, tú has sido fiel a nuestras vidas. Hoy pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que hables a nuestra vida, que envíes tu palabra poderosa, Señor, esa palabra que es como espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo, Señor, y que puede llegar a discernir, Señor, hasta los más íntimos pensamientos. Padre, por favor, Señor, usa mi boca, mis labios, Señor, Padre, mis pensamientos que estén conectados a los tuyos para poder entregar el mensaje, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Nos ponemos hoy delante de ti, Señor, y una vez más pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pues qué bueno estar una vez más, hermano, en la casa del Señor para exaltar su nombre. Yo no sé si usted se goza por eso. Estamos viviendo un tiempo en el cual el Señor ha estado trayendo mucha bendición para nosotros, y el tiempo se acerca en el cual le hemos de ver. Yo sé que Dios ha hablado y Dios ha dado su palabra en esta tarde, diciéndonos a nosotros que no estamos solos, que Él está con nosotros, y yo me gozo por eso, porque dice la Biblia: ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo visites? Pero Dios tiene un amor tan especial para con nosotros, y yo quiero en esta tarde compartir con ustedes una parte muy importante de un tema que yo le comenté a usted que había compartido en Calgary cuando el Señor me llevó allá hace como 2 semanas. Y yo me gozaba porque yo mismo le decía a los hermanos, no era el mensaje que tenía que entregar, pero el Señor cambió las cosas, y entonces cuando estábamos enseñando y los hermanos, en ese momento era una tarde de Santa Cena, el Señor puso en mi corazón unos pasajes de los cuales compartí con ellos, y yo quiero continuar, porque no se quedó ahí nada más. La administración la tuvimos que terminar en ese momento ahí, porque ya no daba más. El Señor había hablado y el Señor se estaba manifestando de una manera sorprendente en esa actividad, y entonces movió mi corazón a seguir buscando algunas cosas, y estaba yo compartiendo con ellos un tema que yo compartí acá, pero lo seguí extendiendo un poco más. Y era con respecto a la esperanza. Yo no sé si usted se recuerda que hablamos con respecto a la esperanza.
porque hay esperanza para el árbol que fue cortado, dice Job, ¿verdad? Y entonces empezamos a hablar un poco con respecto a la esperanza, y yo recalcaba en que nosotros fuimos llamados a ser gente espiritual y debemos de alcanzar esa medida espiritual, pero hay momentos en nuestra vida en los cuales definitivamente hemos llegado a perder la esperanza. Y eso yo lo predicaba y lo enseñaba, porque somos humanos, porque tenemos nuestro corazoncito que también muchas veces queda dañado, queda molesto, y entonces tenemos que ser conscientes que si ciertamente somos hijos de Dios, pero que estamos en esta tierra y sentimos las cosas que están pasando, y eso nos lleva a nosotros a ver muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia habla acerca de aquel hombre que en un momento estuvo caminando con Abraham, pero decidió separarse para ir a buscar riquezas según él, y entra en una ciudad donde la gente se había corrompido de tal manera. Pero dice la Biblia, y la Biblia lo cataloga a él como un justo, y habla del justo Lot, que ese hombre, a pesar de ser un hijo de Dios, puesto que el Señor envió ángeles para que lo fueran a sacar de ahí, un hijo de Dios, estaba en un lugar donde la maldad se había aumentado de tal manera, y el Señor había ya predestinado deshacerse de Sodoma y de Gomorra. Pero ahí en medio de todo esto dice que él era un hombre que día a día él afligía su alma de ver la forma y la conducta de la gente de afuera. Entonces es normal, diría yo, que nosotros como hijos de Dios veamos las cosas que están pasando afuera, y que nuestra alma, que nuestro corazón se aflija de ver lo que está pasando, puesto que yo me imagino que cuando en ese momento Lot afligía su alma, lo hacía porque al final también tenía hijos, tenía gente, su esposa que se manejaba, que andaba con la demás gente, y él temía que en algún momento ellos fueran contaminados, ellos cayeran en la misma situación. Y al final de la historia usted sabe lo que sucedió con la familia de Lot. Lo cierto es que yo le explicaba que aunque fuimos llamados para ser gente espiritual, debemos de entender que tenemos nuestros pies puestos sobre esta tierra, que aunque no somos de esta tierra y que somos peregrinos porque vamos a un mejor lugar, vamos a tener que padecer estas cosas. Y una de las cosas que en mucho cristiano en este tiempo ha estado carente, que ha faltado, es la esperanza. Han perdido la esperanza de que en un momento el Señor venga. Y dice la Biblia que aunque la promesa tardare, que aunque se tardare todo el tiempo, ciertamente el Señor vendrá. El Señor va a hacer que su palabra se cumpla. Entonces, pero usted no me deja mentir que hemos en algún momento llegado a perder la esperanza. Y aunque no me diga amén, pero yo se lo digo porque yo esa vez que estaba predicando, yo le comenté, le di el testimonio de cómo el Señor me habló con respecto a ese pasaje. Y el Señor me tocó en ese momento porque dio una palabra, y yo le he dicho, un pastor muy amigo mío, y le tuve que decir, mira, el Señor te usó para hablarme. Pero yo empecé a trabajar ese tema, y cuando llego allá con los hermanos, sus hermanos también allá en Calgary, no tenía yo ese tema que dar, ¿verdad? Pero el Señor me movió a darlo y me llevó a un pasaje del cual yo me quedo asombrado, hermano, de lo que Dios a nosotros nos ha regalado. Pero déjeme entonces mostrarle de lo que yo le quiero hablar. Y entonces yo le quiero hablar acerca de la esperanza del desamparado. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentido desamparado. ¿Se ha sentido usted desamparado? ¿Sí? Seamos honestos delante de Dios. Pues, ¿se ha sentido usted desamparado? Sí, nos hemos sentido desamparados. Y entonces yo veía este pasaje que me llamó mucho la atención, que está en Job capítulo 5 y versículo 16.
Si usted tiene su Biblia ahí, se va a dar cuenta, y dice que en Job 5:16, el desamparado pues tiene esperanza y la injusticia tiene que cerrar su boca. Y como yo estaba platicando con respecto a la esperanza en aquel momento, el Señor me llevó a este pasaje y a hablar con respecto al desamparado. Pero si nosotros, como usted me dijo que usted había en algún momento se había sentido desamparado, yo quisiera preguntarle, ¿qué se siente estar desamparado? ¿Qué se siente ser desamparado? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que sucede dentro de nosotros cuando nos sentimos desamparados? Nos sentimos como olvidados, como que a nadie le importamos, como que nos sentimos solos, aunque la gente está alrededor, pero viene un sentimiento a nuestra alma. Yo quiero que usted entienda que estos son cosas del alma, no estamos hablando ni siquiera del espíritu, pero del alma que al final se termina manifestando en el cuerpo. Entonces puesto que también en algún momento me he sentido de esa manera, uno se pone a recordar muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y déjeme decirle que aunque nosotros nos sintamos desamparados, el Señor nunca nos ha dejado. Que aunque el pueblo de Israel le falló, eso sí, el Señor se apartó, pero nunca los olvidó. Entonces hay momentos en los que el Señor posiblemente se haya apartado de usted, pero nunca se ha olvidado de usted. Y entonces empecé a pensar en algunos ejemplos en los cuales yo veo cómo el Señor desamparó a gente, aunque el Señor los desamparó, no los dejó tampoco en el olvido. Recuerdo el primer personaje que yo encuentro en la Biblia y habla acerca de Caín. ¿Usted se recuerda quién era Caín? Vaya, a usted se recuerda que el Señor se molestó mucho con Caín, se molestó bastante con Caín, y al final a Caín el Señor lo saca, lo envía errante a una tierra, pero no lo desamparó. ¿Sabe qué hizo el Señor? Le puso una señal a Caín. Le puso una señal de tal manera que el que lo viera no lo podía matar. O sea, que Caín no iba a ser cualquiera el que iba a venir a matarlo, no. El Señor le dijo, yo te voy a enviar errante porque me desobedeciste, mataste a tu hermano, no quisiste poner atención, pero no te puedo desamparar porque ese es el amor de Dios, era su creación en ese momento, el hijo de Adán, aquel hombre que le había fallado al Señor, y el Señor siempre queriendo mostrar su amor para con nosotros. Pero también veo en la Biblia otro personaje que usted y yo hemos leído en algún momento, y usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 12 versículo 17. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él. Ahora, déjeme decirle acá con respecto a Esaú. Usted conoce quién era Esaú y por qué el Señor habla en Hebreos y está en las Escrituras de lo que sucedió con Esaú. Estamos hablando de los desamparados. Aquí dice que el Señor lo desechó completamente. Y algo que me llama la atención con respecto a Esaú es que aunque después él quiso, aunque después él lloró con lágrimas el querer obtener aquello que un día despreció, el Señor no le dio oportunidad de poder hacerlo. Ahora le pregunto, ¿será eso ser desamparado? ¿Fue Esaú desamparado? Pero fue desamparado. Sí lo desamparó el Señor. Sí lo desamparó porque al final no le dio oportunidad. O sea, Esaú, claro, después llega, se junta con su hermano, se piden perdón y todo lo que la historia habla, pero él ya nunca más pudo recuperar lo que había perdido. Nunca más pudo recuperar. Entonces, de alguna manera Esaú dijo, bueno, aquí y la Biblia habla que ninguno sea como Esaú.
Que ninguno de nosotros sea como Esaú, que menospreciando algo tan hermoso como era la primogenitura por o algo pasajero, por llenar su vientre, después el Señor lo desechó. Eso dice Hebreos, el Señor lo desechó y ya no hubo oportunidad para él. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado también, hermano, porque mire, ciertamente nosotros en algún momento nos hemos encontrado desamparados. Y le insisto, no desamparados, bueno, aunque nos sentimos desamparados, pero nunca olvidados por Dios. Dios nunca se olvidó de ti, Dios nunca se ha olvidado de ti. Que aunque le hemos fallado, que aunque hemos hecho cuantas cosas, hermano, nos hemos apartado, le hemos dado la espalda, el Señor lo único que hace es que se queda ahí detenido. Y el Señor dice: vamos a ver hasta dónde llegas. Pero eso sí, no deja que su pueblo sea desamparado. Porque cuando el enemigo venga, aún en la muerte, el Señor, hermano, dice que el Señor envía ángeles aún en la muerte de nosotros para podernos guiar. El Señor te guarda, el Señor te ha guardado. Mira, si el Señor nos hubiera desamparado a nosotros, yo no sé ni dónde estaríamos, hermano. Que aunque nos hemos sentido en algún momento desamparados nosotros, yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado el desamparo de Dios. Y entonces empecé a buscar otro ejemplo. Bien, le estoy dando ejemplos nada más. Ya vamos a entrar a lo que el Señor me mostró. Pero usted se recuerda de un hombre en el libro de Jueces al cual el Señor le había encomendado una tarea. Pero resulta que este hombre que era fuerte, era un hombre, hermano, que en algún momento empezó a jugar con lo que Dios le había dado. Y entonces viene el Señor y hace algo tremendo. Mire, dice que lo que hizo el Señor fue, yo le estoy poniendo ejemplos para que podamos entender esto de la esperanza del desamparado. Viene el Señor en Jueces capítulo 16 y versículo 20. Ella entonces dijo: los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Ahora yo le pregunto: ¿desamparó el Señor a Sansón? El Señor se apartó, pero no lo olvidó. Pero ese es el sentimiento. Yo estoy hablando del sentimiento de desamparo, porque Sansón se sintió desamparado, hermano. Ya, en el momento que lo agarraron los filisteos y en el momento que lo aprisionaron, lo raparon, le sacaron los ojos y lo llevaron al molino. La gente se reía de él. Yo le pregunto, y mire, yo no estoy aquí deseándole mal a nadie, pero ¿qué pasaría si en algún momento el Señor se apartara de nosotros a la manera de Sansón? Seríamos el hazme reír de medio mundo. Hermano, eso es algo horrible y yo creo que ninguno de nosotros desea eso. Pero sucedió. Amaba al Señor a Sansón, lo amaba. Desde antes que él naciera, el Señor manda ángeles para que le hablaran a sus padres y dile: este niño que va a nacer, yo voy a hacer cosas grandes. Y los planes de Dios eran hermosos. Pero Sansón decidió jugar con esa bendición. Y de eso hemos hablado, como muchas veces como cristianos nosotros, hermano, decidimos jugar con lo que Dios nos ha dado, la bendición que Dios nos ha dado. Y mire, gracias a Dios el Señor ha tenido misericordia y el Espíritu Santo que nos ha redarguido, que antes que eso suceda, que antes que lo que le sucedió a Sansón nos pase a nosotros, venimos delante del Señor a doblar nuestras rodillas arrepentidos. Y eso es importante. Lo cierto es que a Sansón el Señor dice acá que se apartó de él, pero no lo abandonó, no lo desamparó. Porque después su cabello, mire, Sansón le oraba al Señor y le decía: Señor, que mi pelo crezca, que mi cabello crezca, porque yo, pero Sansón tenía un sentimiento de venganza, porque eso es lo otro que, hermano, habría que
estudiar, porque sabe que un desamparo y una situación como la que tuvo Sansón pueda producir muchas cosas en nuestra alma. El desamparo en el caso de Sansón produjo venganza, porque Sansón se quería vengar de los filisteos, de lo que le habían hecho, pero él no entendía todavía en ese momento que lo que le había pasado era porque él mismo se lo había buscado. Entonces se produce, mire, el desamparo puede producir en nuestra alma otra serie de situaciones de las cuales sería muy bueno platicar, pero que nosotros en algún momento también hemos tenido. Usted ya se ha sentido desamparado cuando usted más lo necesitaba. Todos aquellos que un día le ofrecían la mano, que eran su cuate, sus amigos, su familia, lo dejaron a un lado. Lo dejaron a un lado y usted se sintió abandonado, desamparado, y entonces no me deja usted mentir que una serie de sentimientos empezaron a venir a su vida y usted decía, ay, pero el día que me levante, el día que salga yo de esto, van a ver. Y a veces tenemos ese tipo de actitudes, al igual que Sansón, mas no sabemos que el Señor ciertamente se aparta, pero no nos ha olvidado. Entonces, aquí ya llevamos, ya le di 3 ejemplos por lo menos. Empezamos con Caín. El Señor viene y de una forma como para protección sobre Caín, le pone una marca donde no lo podía matar cualquier persona. Y Caín así caminó errante. Ahora viene Esaú. Al Esaú, pues nosotros entendemos que ya no hubo oportunidad. La Biblia dice que ya no le dieron oportunidad más a Esaú. O sea que Esaú, y la Biblia habla y dice que nadie sea como Esaú. ¿Por qué no dijo la Biblia que nadie fuera como Caín? Pero dijo de Esaú, porque a Esaú definitivamente el Señor no le dio oportunidad más. Y le dijo, te quedaste solo, papadito, te desamparamos, ahí te quedas. Y así terminó su vida de Saúl. Luego le hablo ahora de Sansón. Sansón, el Señor tuvo misericordia y al final Sansón logra matar más filisteos en aquel día que los que mató cuando el Señor estaba con él. Bueno, entonces le doy otro ejemplo. ¿Sí me está entendiendo? Para que logremos entender esto. Primera de Samuel capítulo 16 y versículo 14. Ese pasaje de Primera de Samuel 16, no se cambió. No, es que solo les estoy leyendo. Dice acá en Primera de Samuel 16, 14, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Usted sabe lo que sucedió con Saúl, capítulo 16, el Señor en el versículo 1, el Señor le habla a Samuel y le dice, Samuel, ¿por qué todavía estás llorando a Saúl? Sí, yo ya me aparté de él, yo le quité su reino, tú sabes lo que pasó, mejor echa aceite en tu cuerno, le dijo, y vete y vas a ir a ungir a otro, porque yo tengo ya otro preparado para que sea rey sobre Israel. Pero a Saúl el Señor le quitó su reinado. A Saúl el Señor, aquí habla la Biblia en el versículo que yo le estoy diciendo, de Primera de Samuel 16, en el versículo 14, donde el Señor está hablando y está diciendo que el espíritu del Señor se apartó de Saúl, y como el espíritu del Señor salió de Saúl, otro espíritu vino para atormentarlo. De todas maneras, el Señor viene y le quita el reinado. Usted sabe la historia de Saúl. Y viene Saúl ahora en este momento ya sin tener la presencia del Señor. Saúl no se murió, Saúl siguió viviendo. Pero la forma en que Saúl muere al final, hermano, es tremendo cuando nosotros analizamos la historia de la forma como Saúl murió. Claro, el Señor no lo mató ahí inmediatamente, el Señor no lo destruyó. Lo único que hizo el Señor fue quitar de su presencia, quitar de su espíritu de sobre él. Y ahora imagínense qué haríamos nosotros, hermanos, sin la presencia de Dios. ¿Qué haría usted si el Señor se aparta de usted? Que si el espíritu del Señor se apartara de nosotros, estaríamos perdidos. Entonces el espíritu del Señor abandonó a Saúl.
y otro espíritu vino y lo atormentaba. Entonces hubo un abandono, hubo un desamparo en Saúl. Pero empecé a buscar algunas cosas que también me llamaron mucho la atención, hermano, con respecto a esto a este sentimiento, esto del alma, porque en el alma están los sentimientos. El alma es tan tremenda, hermano. El alma, como a veces dicen por ahí mis amigos, nos juega rudo el alma, hermano. Porque cuando nosotros queremos, dice la Biblia, a la verdad, el espíritu siempre está dispuesto, su espíritu siempre va a estar dispuesto. Pero el problema cuando se mete el alma y el cuerpo juntos, hermano, nos dejan a nosotros fuera, eliminados. Porque el alma, cuando los sentimientos entran en juego, hace que empecemos a pensar cosas o maquinar cosas que no deberíamos de hacerlo. Creemos que Dios ya nos abandonó. Y hermano, yo le quiero decir que si Dios a nosotros nos hubiera abandonado, usted no estuviera hoy aquí. Pero a veces el alma nos miente, el alma nos juega rudo, porque el alma le está diciendo, el Señor ya te abandonó, el Espíritu del Señor no está contigo, tú sin Dios no puedes hacer nada. Claro, sin Dios no podemos hacer nada, nada somos sin Él. Pero el alma nos hace pensar que así es y no es así, y no es así. Entonces vemos nosotros, hermano, algunas cosas con respecto a esto que le estoy hablando del desamparo. Y vea este pasaje del Salmo capítulo 37 y versículo 25. Este es un salmo de David. Y David está diciendo en este Salmo 37, yo fui joven y ya soy viejo. Y no he visto al justo desamparado, ni a su simiente, o dice en una versión, ni a su descendencia mendigando pan. Ese pasaje usted se lo sabe muy bien. Ese pasaje lo conocemos, hermano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Vaya, note acá que aquí está hablando de un justo desamparado. ¿Cómo así? Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y le estoy citando pasajes que usted y yo conocemos. Pero entonces me ponía a pensar yo, ¿será que puede un justo estar desamparado? Pero aquí dice que yo no he visto ningún justo desamparado. Yo crecí y yo llegué a viejo, y ahora me doy cuenta que en toda mi caminar yo nunca vi a un justo que pudiera estar desamparado. Porque Dios no desampara al justo. Dios no lo desampara, hermano. Mire, podemos nosotros fallarle al Señor. Ya le di ejemplos de gente que le falló al Señor, pero el Señor al final tuvo misericordia y llegó por ellos. El pueblo de Israel, no se diga, hermano, cuántas veces le falló al Señor, pero al final el Señor estaba ahí. Nunca el Señor lo desamparó. Pero aquí está diciendo que el justo entonces nunca va a ser desamparado. Y me lleva a pensar a mí entonces que como hijos de Dios debemos de empezar a llegar a esa estatura, a llegar a dar la estatura de un justo. Porque el justo nunca será desamparado, ni su simiente, dice, ni la simiente del justo nunca mendigará pan. Eso lo que da a entender es que mi simiente nunca va a mendigar pan. Nunca me voy a ver desamparado. Pero dice acá, el único que no se va a sentir de esa manera es el justo. Es el justo. Y entonces tendríamos que hablar del justo. ¿Quién es el justo? Le mencioné a un justo, el justo Lot. Las actitudes del justo. Y entonces ahí nos lleva a otro tema que en algún momento compartimos en la iglesia. Pero yo lo que quiero que note es que aquí está haciendo énfasis en que él se estaba dando cuenta, y me imagino que en el caminar se dio cuenta de alguien que era justo y notó que ese justo nunca tenía ese tipo de sentimientos. Porque el justo sabe para dónde correr. ¿Usted sabe para dónde correr? En momentos de necesidad. ¿A quién corre? Porque usted sabe que le va a oír. Porque usted sabe que Él está presto para escucharle. El justo nunca se ve desamparado.
Por lo tanto, si usted ha llegado a ser justo, nunca debe de tener ese tipo de sentimientos. Y entonces es necesario hacer una administración al alma. Una administración al alma y decirle: alma mía, así como David le hablaba a su alma, hermano: alma mía, bendice a Jehová y nunca te olvides de ninguno de sus beneficios. Ese es tener él mismo estaba administrando su alma, porque él sabía los problemas del alma. Entonces aquí hay que decirle al alma: mira, alma, la Biblia dice y el Señor dice que el justo nunca estará desamparado, y la simiente del justo o la descendencia del justo nunca mendigará pan. Así que el alma se tranquilice, que relax, dígale usted al alma: relax. Porque sí, hermano, porque sabe que a veces el alma: no, estás solo, ya viste, no vienen por vos, ni siquiera el pastor te llamó, estás pasando necesidad y nadie te viene a ver. Y la gente: sí, ya vieron, los hermanos no me quieren. Y el alma trabajando, hermano. La Biblia dice: el justo sabe a dónde correr. Dice la Biblia, y mire, y nosotros cantamos: a él correrá el justo, y dice: y levantado será. Entonces, hermano, si somos justos, si hemos llegado a ese nivel, nunca estaremos desamparados. Y esa es la esperanza. La esperanza del desamparado. ¿Sabe cuál es la esperanza? Y cuando yo empecé a analizar y estaba viendo cómo titularle, la esperanza del desamparado es que siempre sabe para dónde correr y sabe que siempre va a dar una respuesta. Porque usted y yo siempre tenemos una respuesta de parte de Dios. Entonces, vemos esto y yo digo: tremendo, porque el justo nunca será desamparado. Pero hay un pasaje en Génesis capítulo 28 y versículo 15, yo no sé por qué no se ve bien ahí, pero bueno, usted trajo su Biblia, mire que a veces la tecnología no quiere ayudarnos. Génesis 28, 15. A este hombre el Señor se le aparece. Tiene un sueño después de haber salido de la casa de su padre, tiene un sueño en el camino. Y el Señor le habla ahí, hermano, el Señor le da un mensaje y le dice: mira, yo nunca te voy a desamparar hasta que yo no haya hecho en ti lo que yo he prometido. Usted tiene su Biblia, ahí no se ve muy bien, pero Génesis 28, 15, aquí yo estoy contigo. Hablándole el Señor a Jacob: yo te voy a guardar por donde quiera que vayas. Hermano, mire, ¿sabe por qué? Porque yo me imagino que en algún momento Jacob se sintió solo, abandonado. Sale de la casa de su papá triste porque había dejado a papá, había dejado a mamá, iba para un lugar que ni siquiera él conocía, en camino, hermano. El papá le dijo: no vayas a buscar mujeres de las mujeres de allá afuera, mejor vete para la tierra donde está tu tío y ahí te van a ayudar. Pero no le podía ayudar el papá, no le podía ayudar la mamá, el hermano lo quería matar. Y ahora Jacob sale. Y en el camino, en medio de su desesperación, aquel sentimiento de abandono que posiblemente vino a su alma, se sintió desamparado. Y en medio de todo eso, él se acuesta a dormir, tiene un sueño, y ahí el Señor le habla, hermano. Y ahí el Señor le dice: no te preocupes, yo estoy contigo y yo no te voy a desamparar, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar hasta que yo haya hecho en ti lo que yo prometí. Esa es la esperanza del desamparado. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano, que aunque nos sintamos como Jacob, que aunque usted se sienta abandonado, que aunque usted se sienta que nadie se acuerda de usted, que nadie lo quiere, que todos lo abandonaron, ahí el Señor envía su palabra y te dice: no. Ay, hermano, usted se recuerda de aquel personaje que dijo: aunque padre y madre me dejaran,
con todo eso, Jehová me recogerá. Ay, hermano, eso es hermoso. Jacob se sintió tan desamparado que el Señor le tuvo que hablar. A veces llegamos nosotros a tener ese tipo de sentimiento, eso en el alma. Y la esperanza es que el Señor nunca te va a desamparar. ¿Sabe cuál es la esperanza? Es que lo que Dios prometió hacer en ti, el Señor lo va a hacer. Que Él no te va a desamparar hasta que haya cumplido en ti todo lo que prometió. Y yo no sé qué Dios le prometió a usted. Yo no sé qué es lo que Dios le ha hablado, qué es lo que Dios le ha dicho, hermano, a través de alguien, una persona, una palabra, una profecía. Yo no sé cómo Dios le habla. Lo cierto es que Dios dice que a usted y a mí Él no nos va a desamparar hasta que Él haya cumplido en nosotros, hermano, todo lo que Él prometió. Dele la ofrenda de palmas al Señor fuerte. Y yo no sé si usted se alegra por eso, hermano, pero esa es la esperanza que tenemos. Esa es la esperanza del desamparado. Que Dios nunca nos dejará hasta que Él haya hecho en nosotros todo lo que Él prometió. Entonces, vea lo lindo. Y yo me gozaba por esto, porque yo decía, qué lindo es el Señor, hermano. Que aunque a veces nos sentimos como Jacob, en una tierra extraña, en un lugar donde ya ni los amigos nos quieren ver, porque al final al mundo ya le caemos mal. Yo no sé si usted lo sabía, pero al mundo usted le cae mal. No le vamos a caer bien a esa gente. Entonces, y a veces aún nuestros mismos hermanos, hermano. ¿Acaso a Jacob no su hermano lo quería matar? Y nos sentimos así. Y hay mucha gente, ay, ya vieron. Yo por eso ya no voy, porque se sienten abandonados. Pero el Señor viene a decir en esta tarde que Él nunca nos va a desamparar. Él nunca te va a desamparar hasta que no haya cumplido todo lo que Él prometió acerca de ti. Bueno, entonces, ejemplos, ¿verdad? Estoy dando nada más ejemplos. Salmo capítulo 22 y versículo 1. David está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ay, aquí, hermano, eso es tremendo, porque usted sabe que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David, el Señor lo amaba, hermano. David, el Señor tenía un cuidado especial por David. Tenía tantas cualidades David, hermano, desde su juventud. Pero llega un momento en el corazón de David. Por eso le explicaba y le decía al principio, mira, a veces nos las queremos llevar nosotros de muy espirituales y le decimos a la gente, no, nosotros nunca nos vamos a sentir así. Pero David se sintió así. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David viene y le dice al Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado David, pero el Señor nada más estaba esperando que David entrara en su cis para entonces poder hablarle. Pero lo que había hecho el Señor era que se había apartado por un momento de David, y ahora viene él a decir, mire lo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación? ¿Por qué no oyes mi clamor? El sentimiento de desamparo, de abandono, muchas veces viene a nuestro corazón, hermano. Porque, mire, la verdad es que nosotros somos tan impacientes y a veces clamamos al Señor y queremos una respuesta así. Pero como la respuesta no llega, como la respuesta tarda, entonces nos sentimos abandonados, sentimos que a Dios ya no le interesamos, y entonces empezamos a decir, entonces ¿para qué? Si el Señor no habla, si el Señor ya me abandonó, el Señor ya no me está diciendo nada, y nos sentimos de esa manera. Pero yo le quiero repetir, ese es el alma. Es un trabajo del alma.
que nos quiere apartar del Señor y que nos olvidemos de Él. Mire, este David está hablando en este Salmo 22, pero cuando usted pasa al siguiente Salmo, mire, es que me llama a mí mucho la atención esto. Porque ¿cuál es el siguiente Salmo? Aquí está David sintiéndose desamparado. Pero en el 23, ¿qué dice David? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces David empezó a entrar en sí. No, si el Señor no me desamparó. Lo que pasa es que yo, como no oí una respuesta a su clamor, pensé que Él lo había hecho. Pero la realidad es que Él es mi pastor y nada me faltará. Que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Ay, hermano, esa es la esperanza del desamparado. David se sintió así, pero en el Salmo 23 el Señor lo hace recapacitar, y ahora David dice: no importa que yo pase por el valle de sombra y de muerte, no importa que me abandonen todos, que me toque que pasar por ahí, porque yo sé que aunque por ahí pase, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ya no era el mismo David que estaba aquí. Note la diferencia. Aquí él está clamando: ¿por qué me has abandonado, Señor? Pero ya luego el Señor lo consuela, el Señor le hace entender muchas cosas a David, y ahora en el 23 se levanta David y dice: no, eso que, mire, y ahí sí que se cumple lo que nosotros muchas veces decimos: hay gente que se ahoga en un vasito de agua, ahí se está ahogando. Y David lo entendió de esa manera, y entonces viene David a decir: no, no es posible, no es posible. Si Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y David, hermano, ese Salmo 23, yo sé que usted se lo sabe de memoria, lo que pasa es que no me quiere ayudar a recitarlo. Lo cierto es que David se sintió desamparado. Y yo no sé si usted en algún momento se ha considerado, y yo digo, mucha gente dentro del pueblo se ha sentido desamparado. Se les ha olvidado esto. Pero es normal, por eso le decía, ese es un sentimiento que es normal que la gente lo sienta. Pero viene otro personaje en Jueces capítulo 6 y versículo 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío. Mira, hermano, usted sabe cómo fue el llamado de Gedeón. Señor le habla, hermano, oye aquella voz que le dice: hombre valiente. Y a Gedeón, hermano, ¿y a quién le hablan? Dijo Gedeón, que él no se consideraba valiente. Y entonces viene él a hablar, y aquí está teniendo él un diálogo con el Señor, y él está diciendo: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Mire lo tremendo. Gedeón, un líder en ciernes. Aquí Gedeón todavía no había aceptado el llamado, pero Gedeón veía la actitud de la demás gente y todos los que estaban con él. Yo me imagino, hermano, usted sabe la historia, que los madianitas solo esperaban que la cosecha se diera para venir, y arrasaban con todo. Les quitaban hasta sus animalitos, sus ovejas, hermano, todo se lo llevaban, lo que ellos habían trabajado se lo venían a quitar. Esa gente se sentía desamparada, y entonces llega un momento en el cual Gedeón también, porque los demás se sentían así, también él se sintió desamparado.
Y entonces cuando el Señor le viene a hablar, que era el momento de levantarse, que era el momento en el que él tenía que liderar al pueblo, ahora viene él y dice: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Acaso el Señor dijo que no nos iba a dejar? Pero miren, ahora nos ha entregado en mano de los madianitas. El Señor nos desamparó. Se sentía desamparado Gedeón. Mas usted sabe, hermano, que este hombre, el Señor, mire, el Señor tuvo que tratar con Gedeón. El Señor tuvo que tratar el llamado de Gedeón. A mí me llama la atención porque ese llamado que el Señor le hizo a Gedeón se lo tuvo que comprobar 3 veces. No creo, dijo Gedeón. Si esto y esto no pasa, entonces yo no te voy a creer. El Señor, pero pues, cumple lo que hizo. Hablando acerca del vellón, el rocío y el vellón. Y hermano, el Señor se manifiesta. Y sabe que por último, el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ya me cansé de hacer esto contigo. Ya lo hice 2 veces y no crees. ¿Sabes qué? Mejor vete al terreno enemigo. Y ahí vas a oír lo que el enemigo dice de ti. Y lo lleva al campamento de los filisteos, hermano. Y ahí oye. Le vienen a contar lo que estaban diciendo en el terreno enemigo de una torta de pan que rodaba. Y así entendió Gedeón que era el llamado. Pero en un momento, un líder, el líder Gedeón, se sintió desamparado. Un hombre al cual el Señor le estaba haciendo un llamado. Un hombre al cual el Señor, hermano, le estaba hablando y le estaba mostrando cosas, y le dice el Señor lo que él iba a hacer. Ahora resulta que a causa de ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de desamparo, él no podía entender el llamado de Dios a su vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha estado llamando? El Señor te ha querido llamar porque te quiere utilizar, porque quiere que tú hagas algo para Él, porque el Señor te quiere levantar de donde estabas ahí, el Señor te quiere sacar, pero por la actitud de desamparo que tenemos, no podemos entender el llamado de Dios. Y rechazamos el llamado de Dios. ¿Para qué? Si de todas maneras, cuando yo termine de cosechar, yo ya sé que van a venir los madianitas. Pero el Señor lo estaba levantando porque acá, mire, y lo lindo de esto es que al final, ¿sabe qué? Gedeón empezó a agarrar una autoestima tan alta que le dice al pueblo: ¿saben qué? Cuando ustedes saquen su espada, van a decir: por la espada de Gedeón y por la espada de Jehová. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí por Gedeón, pero antes no era ni por Gedeón. Pero se sintió desamparado. Entonces yo le quiero mostrar esto, que yo sé que Dios ha estado llamando y ha estado tocando tu corazón para hacer cosas, hermano, grandes. Yo sé que Dios tiene llamados para cada uno de nosotros y Dios ha estado queriendo hacerlo, pero en algún momento el sentimiento de desamparo, el sentimiento de abandono nos ha hecho rechazar el llamado de Dios. Porque llegamos a pensar que ¿para qué sirve? Llegamos a decirle al Señor: ¿de qué sirve que yo te sirva, Señor? ¿De qué sirve que yo venga si de todas maneras las cosas van a seguir igual? La cosa no va a cambiar. Eso es lo que Gedeón le estaba diciendo al Señor. Las cosas no van a cambiar. No quería él aceptar lo que Dios le estaba diciendo. Y fue con 300 hombres que derrotó a un ejército que dice la tierra que los madianitas cuando venían, hermano, cubrían la tierra. Imagínense, pero 300 hombres fueron capaces, por mano de un hombre, salieron huyendo. Gedeón, mire, Gedeón definitivamente sus espadas, no, pero al final no llevaban, hermanos, sus espadas. Lo único que llevaban eran un cántaro con una antorcha metida dentro del cántaro. ¿De dónde iba? Dígame usted, ¿de dónde les iba a dar para agarrar la espada? Pero el Señor le dio la estrategia y le dijo: lo que vas a hacer es que van a agarrar un cántaro, se van a ir de noche y van a meter la antorcha dentro del cántaro, y la antorcha no se apagó. Y ahí iban, hermano. Y cuando yo diga quiebran el cántaro, y cuando el enemigo vio aquel lucerío, hermano, pero si eran 300 nada más,
Pero el enemigo se puso un desparpajo porque dijo, a 300 ya no tienen luz, dijo. Los otros que están detrás de ellos, a ver ni cuántos son, y no era nadie, si eran los 300. Sale aquel enemigo huyendo, hermano. Y en el camino el Señor los alcanzó y entre ellos mismos empezaron a matar en la oscuridad. Gedeón no tuvo que tocar a nadie. Pero lo que yo le quiero decir con este pasaje es que tenemos que tener cuidado con ese sentimiento de abandono. Tenemos que tener cuidado con ese sentimiento de desamparo, porque puede hacer que a causa de ese sentimiento tú estés rechazando un llamado que Dios esté haciendo a tu vida. Y tú le estés diciendo al Señor, no vale la pena. Y tú le estés diciendo al Señor, no quiero. Y tú le estés diciendo al Señor, ¿de qué sirve? Y el Señor te está diciendo, sí sirves, sí sirves. Pero ese sentimiento muchas veces, el alma, no nos permite ver esto. Entonces, el Señor me mostraba algo muy lindo y fue con lo que terminamos nosotros la administración, aquella actividad que le estaba contando al principio, y tocó mi corazón, que hay una presencia de Dios en ese lugar muy linda, y tocó mi corazón, y el Señor me empezó, mientras el Señor estaba ministrando mi corazón, estaba ministrando mi alma, mi espíritu, me empezó a mostrar estos pasajes de esta gente que en algún momento se sintió abandonado, de los ejemplos que yo ya le di, pero no sin pasar por alto un ejemplo del cual, hermano, a mí, por lo menos a mí, quebrantó mi corazón. Y yo quiero llevarlo a ese pasaje porque hemos visto a estos hombres, tal vez como usted y como yo, con sus debilidades, con sus problemas, que se sintieron abandonados en algún momento, se sintieron desamparados, pero en realidad no estaban desamparados. No estaban desamparados, el Señor estaba ahí, pero el alma les estaba haciendo sentir así, se sentían así porque de alguna manera no pensaron que el Señor pudiera estar ahí, que el Señor pudiera hacer algo. Y entonces el Señor me llevó en ese momento de ministración a pensar en el Getsemaní. Jesús se fue al Getsemaní. ¿Por qué Jesús fue al Getsemaní? ¿Ha leído usted la Biblia? ¿Por qué fue Jesús al Getsemaní? Sí. Mi hermano, su alma estaba afligida, angustiado. Y entonces resulta que Jesús dice, bueno, yo no me quiero sentir solo, dijo Jesús. Agarró a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Se los lleva al Getsemaní y les dice, ¿saben qué? Acompáñenme porque yo me siento angustiado, mi alma ya no aguanta. Se llevó a 3 de los mejores discípulos. Todos eran buenos, hermano, todos eran buenos, los discípulos del Señor, con excepción de uno, ¿verdad? Pero los demás ahí estaban con el Señor. Pedro le dijo, yo voy a estar aquí contigo. Venite, Pedro. Juan, hermano, el Señor amaba a Juan, lo dejaba recostarse sobre su pecho y oía los latidos de su corazón. Juan, y tu hermano, pues vámonos los 3, vamos a ir a orar, me van a acompañar, vamos a orar. Quédense aquí, les dijo, yo voy a ir allá. Ustedes, por favor, quédense orando. Pídanle a Dios por mí, pídanle al Señor por mí. Estoy angustiado. Usted sabe lo que pasó. Mientras Jesús estaba clamándole al Padre, era aquella tanta su angustia, su aflicción, lo que estaba sintiendo, porque al final el alma también a Jesús. Dice que Él se despojó de sí mismo y vino a la tierra y cobró forma de hombre, como usted y como yo. Que aunque no pecó, que aunque no se halló pecado en Él, pero al final tenía 3 cosas Jesús: alma, cuerpo y espíritu. Entonces ahora su alma se sintió en un momento y fue y clama al Padre
Y el padre no le respondió. Le dijo: pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Y el padre no oyó. Ni siquiera un ángel le envió. Y entonces yo me imagino que Jesús ha de haber dicho: bueno, Señor, por lo menos 3 tengo que estar conmigo. Y regresa y verlos dormidos. ¿Cómo cree que se sintió Jesús? ¿Cómo se hubiera sentido usted? No, yo le he puesto que usted se baja del monte y se va. Ahí los hubiera dejado dormidos. Y Jesús: despiértense, hombre. Yo estoy angustiado, yo no escuché respuesta de mi padre. Por favor, ayúdenme ustedes. Regresa Jesús, vamos a seguir orando. Y por segunda vez regresa. Y no volvió a escuchar respuesta. Y entonces encuentra a sus discípulos otra vez, segunda vez, dormidos. La tercera vez regresa y entonces entendió Jesús: que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Estoy hablando de Jesús. Pero sabe que me llamó la atención porque desde ahí, desde Getsemaní, saliendo de ahí, terminando de hacer la oración, Jesús, y aparecen aquellos que le iban a llevar a la cruz. Fue su último intento en ese momento. Ahora sí ya estaba despierto Pedro. Y cuando los ve venir, ¿y cómo es posible? Y ras, y le quita la oreja al hijo del sumo sacerdote, hermano. Y por eso el Señor lo tiene que reprender, porque cuando tenía que haber estado orando, no estaba orando. Porque tal vez si hubiera estado orando, no hubiera tenido esa actitud Pedro. Pero lo abandonaron hasta sus mejores discípulos. Ahora, del Getsemaní, oiga bien, del Getsemaní a la cruz, hermano, el trayecto ese de nuestro Señor Jesucristo fue tremendo. Fue tremendo. Se sintió abandonado por el Padre, porque el Padre no le respondió. Se sintió desilusionado por sus discípulos, porque al final los llevó para que oraran y tampoco le funcionó. Y ahora decía Jesús: yo me imagino, yo dejé mi gloria. ¿Sabía el plan? Jesús sabía el plan. ¿Y dónde están aquellos que han de ser salvos? Y aquella gente por la que había llegado, aquella gente a la cual él le había hecho milagros, le había hecho maravillas, hermano, había resucitado muertos. Esa gente gritaba: crucifíquenle. ¿Cuál cree que hubiera sido el nivel de desamparo de Jesús a esas alturas? Todavía no había llegado a la cruz. Pero aquella gente a la cual él le había hecho bien, aquella gente por la cual él había orado, le había posiblemente sanado un enfermo, hermano, había quitado una enfermedad. Esa gente con la cual el Señor había llegado en ese momento, en vez de gritar déjenlo libre, agarran a Barrabás y a él le dijeron crucifíquenle. Yo no estoy hablando del desamparo, pero me llamó la atención que aún en medio de haberse sentido así y con esa actitud, yo encontraba en la Biblia por lo menos 7 cosas, 7 frases que Dios dijo, que Jesús dijo, en medio de las abofetadas que le daban, porque nunca cesaron de pegarle, nunca cesaron de escupirle. Le agarraron a latigazos, hermano, hicieron con Jesús lo que quisieron hacer con él, y él entonces viene y en medio de esto él hace, y mire lo lindo de todo esto, que en el trayecto, yo le estaba hablando del Getsemaní a la cruz, pero del momento en el que a él lo apresan para llevarlo a la cruz, pasaron 6 horas. ¿Y sabe qué hizo en esas 6 horas? Dijo estas 6 cosas, 7 dijo, pero aquí yo le puse 6.
Lucas 23:34. Mire, Jesús no habló porque la Biblia dice en Isaías que como cordero mudo fue llevado al matadero. Claro, Jesús no dijo nada. Él sabía y entendía el plan, pero hubo un momento en el cual Jesús tenía que decir algo. Y solo abrió su boca 7 veces Jesús. En todo el trayecto 7 veces abrió su boca. Y la primera vez dijo aquí el Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos echaron suertes. Yo no se las puse en orden, pero sí dijo las 7 cosas. Y mire lo que me llama la atención. Yo lo puse así porque pidió perdón, que el Señor perdonara, que el Padre perdonara a aquellos que yo entonces me pongo en mire, ponernos nosotros en los zapatos de Jesús es cosa seria, hermano. Pero si nos pusiéramos nosotros a pensar qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento, ¿será que usted hubiera clamado igual que Jesús al Padre? Y usted hubiera dicho: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros posiblemente ni siquiera hubiéramos dicho eso, hermano. Tal vez saber ni qué maldición le hubiéramos dicho a la gente esa, porque Jesús les había hecho un bien y le estaban pagando mal. Pero él dijo: perdónalos, 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 porque no saben lo que hacen. Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. A otro pecador, que ese sí lo merecía, estando en la cruz, le ofreció el plan de salvación. ¿Usted sería capaz de ofrecerle el plan de salvación a alguien que lo abofeteó, que le escupió en la cara? ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Le presentamos el plan de salvación? Ay, hermano, yo sé a dónde lo hubiera mandado usted. No se lo quiero decir, pero yo sé a dónde lo hubiera mandado. Pero Jesús le ofreció el plan de salvación a uno que no lo merecía, estando él en sufrimiento, en desamparo. Vaya, mire lo otro, 23:46, estoy leyéndole Lucas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el espíritu. Entregó su espíritu, pero abrió su boca 7 veces. Ahora voy a Juan 19:27. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Fue capaz hasta mire, en medio de su sufrimiento y de su abandono, dejar encomendada a su mamá, a María, y le dice a Juan: Juan, por favor, he ahí tu madre. Como quien dice: te la encargo, por favor. Juan tenía ahora que cuidar. Mire, Juan, porque lo amaba, le encomendó a su mamá. No se le encomendó ni siquiera a sus hermanos, se le encomendó a Juan, pero abrió su boca para hacer eso. Versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: sed tengo. Pidió agua, demostrando una vez más su humanidad. Pidió agua y no le llevaron agua. En ese momento ya Jesús ya estaba desangrado de todo lo que le habían hecho, y su cuerpo le pedía agua. Su cuerpo le pedía agua. Y entonces vienen y le llevan vinagre, hermano. Le mojan ahí con una lanza y le acercan el vinagre. Pero si lo que él quería era agua, no le dieron agua. Versículo 30. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza,
sintió el Espíritu. Una vez más, entonces yo le puse aquí los dos estos, Lucas y Juan, de las cosas que Jesús dijo. Pero es interesante que recuerde esto porque él estaba pasando por un momento de desamparo, un momento de abandono. Él se sintió de esa manera. Pero me llama la atención un pasaje, y que usted lo ha de conocer muy bien, Mateo capítulo 27 y versículo 46, donde entonces dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la frase, mire, que en aquel momento, cuando estaba yo ministrando, tocó mi corazón. Porque todos nosotros en algún momento nos hemos sentido desamparados, pero nunca hemos llegado al desamparo como el que Jesús tuvo. Porque aún Jesús, cuando clamó al Padre, no halló respuesta. ¿Por qué Jesús no dijo: Pedro, Pedro, ¿por qué me has desamparado? A Pedro, ¿por qué no dijo: Juan, ¿por qué me has desamparado? Usted se recuerda que Pedro ni siquiera estaba ahí. ¿Por qué no clamó a sus discípulos? Pero a él lo que le dolía, él, el abandono que sentía era el abandono del Padre. Él lo que sentía era el desamparo del Padre, hermano, que en algún momento, mire, en toda la trayectoria del ministerio y de la vida de Jesús, el Padre nunca lo abandonó. Nunca lo abandonó. Si el Padre hubiera querido, envía ángeles, hermano. Hubiera enviado el Señor una legión de ángeles para que lo rescataran en ese momento, pero no lo hizo. Porque era necesario que el plan se cumpliera. Y hubo uno que se llama Jesús, Jesucristo nuestro Señor, que sufrió el desamparo más grande que nosotros podemos encontrar en la Biblia, por usted y por mí. Y si Él se sintió desamparado, lo hizo para que usted y yo no nos sintiéramos desamparados. Si a Él el Padre lo abandonó, si a Él el Padre lo desamparó, es para que usted no tenga ese tipo de sentimientos. Es para que aquellos que creemos en Él, hermano, es para aquellos que le amamos, no nos sintamos de esa manera. Pero cuántas veces el alma a nosotros nos ha traicionado y nos ha dicho: si estás desamparado. No, no estamos desamparados. El único desamparado fue Jesús, hermano, en aquel momento. Pero al tercer día aparece el Padre, y entonces le dice el Padre: aquí estoy, y lo saca de donde estaba. Y el Padre lo levanta. Porque ese era el plan, y esa fue la esperanza del desamparado Jesús, que al tercer día el Señor, el Padre, lo iba a levantar. ¿Acaso no predicaba eso Jesús? Él predicaba: y al tercer día me voy a levantar. Eso le decía a los discípulos. Pero una cosa es hablarlo, una cosa es predicarlo, una cosa es decirlo. Jesús lo estaba predicando, pero cuando vino el momento, le tuvo que ir a clamar al Padre y a decirle: pasa de mí esta copa. Y eso tocó mi corazón, porque yo entiendo que todo lo que Jesús, hermano, que todo lo que Jesús sufrió y todo lo que Él llevó en la cruz del Calvario, lo llevó por usted y por mí, para que nosotros no padezcamos de esas cosas. Y entonces, si Él sufrió el máximo abandono, ¿por qué entonces nosotros nos hemos de sentir abandonados o nos hemos de sentir desamparados? Pero hoy la iglesia cree así. Entonces yo me pregunto: ¿cómo se sentirá el corazón del Padre oyendo a los hijos de Dios diciendo: me abandonaste, Señor, me abandonó fulano, me abandonó sutano? Yo pienso que el Padre ha de estar diciendo: ¿por qué no oyen y por qué no han visto lo que mi hijo sufrió por ellos? Mire, cuando el Señor me ministró con eso, a mí casi me pasa lo que dijo el apóstol. La lágrima que llevaba por aquí se me quiso regresar, porque digo: ¿por qué estoy llorando yo sintiéndome abandonado?
¿Por qué yo lloro diciendo que estoy desamparado si realmente hubo uno que lo sufrió todo y llevó todo eso en la cruz, lo cargó, hermano, se hizo maldición por usted y por mí? Pero ahora nos llenamos nosotros la boca, ay, me siento solo, estoy desamparado. Y yo digo, ¿cómo estará Jesús? Y diciéndole, ¿acaso no has leído lo que yo pasé? Así que no, mire hermano, perdóneme, pero yo en ese momento yo me sentí confortado y le dije, Señor, perdóname, porque yo no me debería de estar sintiendo así. Pero soy humano, soy humano. Pero ahí está el Señor. La esperanza del justo es que sabe a dónde ir. La esperanza del justo es que sabe a dónde correr. La esperanza del desamparado es que sabe que cuando clama Dios le oye y Dios responde. Pero aquel momento Jesús, el Hijo de Dios, clamó y no oyó respuesta. Aquel momento el Hijo de Dios quiso que algo pasara y no pasó nada. Mas al tercer día aparece, hermano, el Padre diciéndole, hijo, nunca te abandoné. Lo que pasa es que era necesario que eso pasara para que aquellos por quien diste tu vida nunca se sientan desamparados, y para que aquellos que un día estén pensando que están desamparados mejor recapaciten y se pongan a pensar en lo que tú sufriste. ¿Quién de nosotros podría aguantar tal cosa? Pero Jesús lo hizo. Jesús dijo en aquel momento, y oiga bien, hermano, que Jesús no fue una oración la que hizo acá, como muchas veces nosotros oramos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso no fue lo que Jesús hizo. Aquí dice, hermano, que clamó a gran voz, de tal modo que la gente que pasaba por ahí empezó a decir, a Elías clama, a Elías está llamando. Y empezaban a vociferar contra él y le decían, si no eres hijo de Dios, pues, si no decías que el Señor te envió, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y entonces todos pensaron que el Padre lo había abandonado. Todos creyeron, aquí se acabó el asunto. Aún sus discípulos, aquellos iban camino de Maús, otro Pedro agarró su barca y dijo, aquí se acabó el asunto. Pero no se había acabado el asunto. Porque en ese momento, hermano, entonces el Padre dijo, cuando Jesús expiró, cuando Jesús dijo, consumado es, y entregó su espíritu, el Padre dijo, hoy mismo, vamos. Por eso la tierra tembló, se oscureció aquel momento, hermano, porque entonces hubo respuesta del Padre. Porque el Padre no iba a permitir más que le hicieran a su Hijo. Y desciende, hermano, usted sabe, el Señor desciende hasta lo más profundo, pero ahí ya no iba solo. El Padre ya estaba pendiente de él, pero para que la gente lo viera tenían que pasar 3 días. Y al tercer día entonces se aparece a aquellas mujeres, hermano. Pero los ángeles, ahora sí, ahora ya había un ángel en la puerta. ¿A quién buscáis? ¿Quién andan buscando? Pues a Jesús, el que venimos a dejar aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dijeron. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor, hermano. Así que vamos a arrancar de nuestro corazón todo sentimiento de desamparo y de abandono, porque hay esperanza para el desamparado. Hay esperanza para usted, hay esperanza para mí. Jesús, el máximo ejemplo que nosotros podemos encontrar. Él fue, esto que él sintió fue un abandono muy extraordinario, porque nunca lo había abandonado su padre. Pero tenía un propósito, y ese propósito se llamaba amor por usted y por mí. Porque Él nos amó. Él te ama. Él te ama.
Hebreos capítulo 13 y versículo 5 dice: sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Y Pablo en 2 Corintios 4, 7 al 9 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso decía Pablo. Mire, usted podrá estar desamparado, pero no derribado, ni mucho menos destruido. La gente nos puede ver a nosotros así, pero no, dirán de nosotros: a este ya lo desamparó Dios. Dijeron de Jesús. Usted y yo no estamos desamparados, no estamos desamparados. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie en esta tarde. Y perdóneme que me pasé del tiempo, pero yo quería dejar este mensaje hoy. Ya días yo quería dar y el Señor me daba otras cosas, pero hoy creo que era el momento. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que quite de nuestro corazón, de nuestra alma, todo espíritu que nos esté atormentando y todo sentimiento de desamparo y de abandono que en algún momento hayamos sentido. Porque no podemos ser así. No podemos ser así. Hay uno que lo sufrió todo. Hay uno que lo sufrió todo por usted y por mí, para que nosotros no pasemos por eso. Pero necesitamos nosotros hoy en esta tarde decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos, porque si en algún momento nos sentimos así, hoy, Señor, reconocemos que el que sufrió todo fuiste tú. Nosotros, lo que posiblemente estemos pasando, el abandono, claro, es un sentimiento que vamos a tener, pero no estamos abandonados. Sabemos que cuando clamamos a ti, Señor, tú responderás. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te haré ver cosas que nunca has visto, cosas que no han subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que yo tengo preparadas para ti. Pero clama a mí. Y hoy vamos a clamar al Señor. Hoy vamos a clamar al Señor, porque hay un espíritu de abandono, un sentimiento de desamparo dentro de los hijos de Dios, hermano, al cual debemos arrancar hoy de nuestro corazón. Vamos a arrancarlo de nuestro corazón, de nuestra alma, porque no hay cabida para eso. Si ya hubo uno que lo llevó todo, ya hubo uno que fue desamparado por el Padre y que llegó hasta la cruz. Le dieron muerte, solo, abandonado, desamparado, porque usted y yo hoy estuviéramos acá. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos has desamparado, porque nunca nos has dejado solos, Señor. Gracias, Señor, porque aún en medio del sentimiento que muchas veces nos embarga, del sentimiento en el cual muchas veces nos hemos, hermano, sentido enredados, sentido envueltos, sabemos que la esperanza es que si clamamos a Él, Él responderá. Que si le buscamos a Él, que si corremos a Él, Él estará presto para recibirnos. Porque aunque nos sintamos desamparados, no estamos derribados, no estamos destruidos. Sí, Señor, gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has enseñado hoy, Señor, lo que tú sufriste por nosotros, Señor. Cantemos al Señor esto.
se levante y mis enemigos me sitiaren, mi corazón confiado está en ti. Aunque mi corazón desmaye y mi fuerza se acabare, confiado estoy en ti. Aunque las olas se levanten y mis enemigos me sitiaren, confiado estoy en ti. Eres tú la razón del porqué de vivir. Solo tú, mi Jesús, eres lo que quiero, en quien confío. Mi corazón confiado está en ti. Eres tú la razón del porqué de vivir. Solo tú, mi Jesús, eres lo que quiero, en quien confío. Mi corazón confiado está en ti. Pero no angustiados, con muchos problemas no desesperados. Perseguidos, no desamparados, derribados, nunca destruidos.